para producir las células hijas, que son la mitosis, y la otra que es la meiosis, para volverse espermatozoides. ¿Por qué me interesa a mí la espermatogénesis? Porque cuando nosotros operamos un varón, eh, cuando operamos un varón de varicocele, tenemos que esperar 75 a 80 días para volver a hacerle nuevamente un espermograma. ¿Por qué razón? Porque este periodo es donde se van a formar los nuevos espermatozoides que me van a servir para mejorarle la calidad de espermatogénesis a este paciente. ¿Qué es lo que me va a afectar a mí el varicocele? Me va a afectar tres cosas. Uno es el volumen del semen, va a ser poco. La otra es la movilidad de los espermatozoides y la otra que es la concentración o el conteo de espermatozoides. Entonces, por eso es muy importante, cuando le llegue la pareja, siempre vamos a empezar con el espermograma. Es muy importante cómo le vamos a pedir nosotros esto al paciente, lo del espermograma, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poco de lo que es la fecundación, que suele ocurrir dentro de la porción ampulosa de las trompas de falopio. Dentro del conducto reproductor femenino, el espermatozoide experimenta cambios fisiológicos en los que se denomina capacitación. Una vez que un espermatozoide entra a la zona pelúcida del óvulo, este se vuelve impenetrable para los espermatozoides adicionales. ¿Qué es lo que me va a interesar a mí en un paciente? Va a ser estos 5 temas. Uno, los antecedentes del paciente. Dos, la exploración física. Tres, el análisis de laboratorio. Cuatro, pruebas genéticas. Y cinco, pruebas complementarias. ¿Por qué me interesan a mí los antecedentes de este paciente? Hay dos cosas. A nosotros nos llegan muchos pacientes que ya tienen su segunda pareja. Con la primera pareja ya tuvo hijos, pero con la segunda pareja no. Entonces hay esterilidad primaria y hay esterilidad secundaria. Entonces cuando nosotros nos vienen con la segunda pareja, siempre le reclaman la segunda pareja que el primer... Iba a poner la cámara. Siempre le reclaman la segunda pareja que tal vez el hijo que tuvo con la primera no es de él. Y siempre es importante ver que hay una esterilidad primaria y esterilidad secundaria. Esterilidad primaria es aquel paciente que nunca ha tenido hijos y esterilidad secundaria es aquel que ya tuvo con su primera pareja pero no puede tener con la segunda y el causal es el varicocele. Casi en un 95% de estos pacientes tiene que ver el varicocele. ¿Y cuando se dan cuenta de estos pacientes que tienen varicocele? Hasta que se casan, porque pasa un año, pasan dos, pasan tres y no sale embarazada la pareja. Y el otro 5% que no se ha casado es porque empiezan con no dolor en los testículos, sino que ellos dicen como pesadez. Entonces es cuando ya le hacemos el ultrasonido testicular Doppler y es cuando nos reportan que hay varicocele. Entonces siempre es importante preguntar los antecedentes de fertilidad, embarazos anteriores. Por eso le estoy explicando que hay pacientes que tuvieron con su primera pareja, pero no con la segunda. La duración de la infertilidad, tratamientos previos, si tuvo otro tratamiento por infertilidad. Siempre la evaluación de la femenina, que es psicólogo. Antecedentes sexuales. Hay pacientes que tienen disfunción eréctil, hay pacientes que tienen eyaculación precoz y esto incide en lo que es también la reproducción. Tenemos la calendarización y la frecuencia. Se dice que a nivel mundial se determinó que 2, 3 veces por semana es normal de hacer relaciones sexuales. Ya cuando uno tiene 60, 70 años, por lo menos una vez a la semana hay que hacer relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se haga relaciones sexuales, eso puede provocarle a un varón una prostatitis. Y eso también puede incidir en la producción buena de espermatozoides. Tenemos antecedentes de desarrollo, pacientes que tienen criptorquidia, ¿verdad? Cáncer de testiculares, tratamientos en la infancia, orquitis por parotiditis y el desarrollo puberal. Siempre es importante decirle
o examinar al paciente los genitales. Yo les digo a mis alumnos que siempre tienen que describirme bien los genitales. Uno, el tamaño del pene, si el meato es central, si tiene hipospadias, si tiene epispadias, si tiene criptorquidia, que es el falta de descenso de un testículo, porque a veces nos mandan referencias donde dicen testículos normales y al revisarlos solo tienen un testículo. Hay unos pacientes que nos han venido que no tienen los dos testículos por tener criptorquidia bilateral. Antecedentes médicos también, enfermedades sistémicas como ser diabético, cánceres, infecciones, enfermedades genéticas como la mucoviscidosis, síndrome de Klinefelter. Antecedentes quirúrgicos, orquidopexia por criptorquidia. Hay pacientes que de jóvenes o de pequeñitos no descendió el testículo y se le hace una orquidopexia. El procedimiento se llama orquidopexia más fijación testicular. ¿Por qué es importante este tipo de procedimiento? Porque aunque se le haya hecho el descenso con la orquidopexia, hay que valorar el tamaño de estos testículos, porque hay testículos que son atróficos. En este caso de un testículo atrófico, más bien hay que retirarlo porque este puede condicionar un tumor testicular en un paciente joven. Tenemos las herniorrafias. Hay pacientes que nos vienen con dolores testiculares porque donde hicieron la herniorrafia quedó muy ajustado el cordón espermático y de hecho hay pacientes que por una hernioplastía se ha hecho un testículo atrófico por falta de circulación a nivel de ese testículo. Traumatismos, torsión testicular. Siempre es importante cuando hay una torsión testicular, esta normalmente se da en la madrugada. ¿En quiénes se va a dar una torsión testicular? En un paciente que tiene un testículo retráctil, se llama. La característica del testículo retráctil es que el paciente le va a decir, doctor, fíjese que a mí se me introduce el testículo dentro del conducto donde está el cordón y se me anda saliendo y yo me lo tengo que andar bajando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando es la madrugada, este se relaja y se da vuelta. Si pasan más de 8 horas de esta torsión testicular, el paciente puede perder el testículo. Entonces, por eso es muy importante. Todo paciente joven que tenga un dolor testicular intenso en la madrugada, tiene que ver un urólogo para destorcer ese testículo, que el procedimiento sería una orquidopexia más fijación testicular. Cirugías pélvicas, resección transuretral. Resección transuretral es una cirugía endoscópica de la próstata. El paciente va a quedar con una eyaculación retrógrada, o sea que va a eyacular hasta que este paciente vaya a orinar. Y en los antecedentes familiares, valorar si hay antecedentes de criptorquidia, defectos de la línea media o síndrome de Cartagener. El síndrome de Cartagener, que normalmente es falta de movilidad de las trompas de falopio, hipospadias, exposición a dietiletilvestrol y otros raros como el vientre en ciruela. Entonces, lo que estábamos hablando, la exploración física es muy importante. Siempre hay que valorarle los testículos al paciente para ver la consistencia de estos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nos llegan con testículos muy aguados, muy pequeños, porque tal vez tuvieron parotiditis de niño y esto va a condicionar testículos atróficos, lo cual lo va a llevar a una infertilidad. Antes, hace 40 años, 50 años, se usaba el orquidómetro de Prader, que es el que ven ustedes ahí las fotos. Entonces, lo que hacíamos era comparar el testículo con este como rosario, que eran de madera, pero ahora por eso tenemos el ultrasonido testicular Doppler, que este nos va a dar exactamente el tamaño de un testículo y también nos va a dar la circulación de este testículo. Es muy importante que siempre sea un testicular Doppler, porque es a color. Entonces, este es muy importante porque nos da la circulación así como ven la imagen. La roja es la arteria y la vena es la azul. Siempre hay que palpar el epidídimo. El epidídimo ustedes lo tocan como que ustedes tocan una cuerda de guitarra, ¿verdad? Entonces se siente así de durito. Y también una valoración prostática.
eso es muy importante siempre hacerle al paciente una valoración prostática. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen jóvenes con prostatitis. ¿Por qué se da la prostatitis? Por varios factores. Uno de los que más se ve ahora es que hay parejas que practican relaciones sexuales anales sin preservativo. Y esto le va a condicionar infección a estos pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber una bacteria en especial que es la bacteria de Escherichia coli. Entonces, claro, lo hacen sin preservativo. Las heces se van a introducir por el pene hacia la próstata, se va a incubar esa bacteria y va a provocar esta prostatitis, por lo cual esto va a producir mala producción de espermatozoides. Entonces, por eso es muy importante hacer un examen físico completo. En cuanto al análisis de laboratorio, el análisis del semen, es muy importante lo que dice ahí la recolección del semen. Yo a mis pacientes les digo, lo va a hacer con 3 días de abstinencia sexual. Pero me van a decir, pero no le entiendo cómo así, 3 días de abstinencia. Yo les explico a mis pacientes que el viernes tienen que hacer relaciones sexuales, ya sea relación sexual o masturbación, porque yo necesito una descarga. No van a hacer el sábado, no van a hacer el domingo, y el lunes se tienen que hacer el examen en el laboratorio lo más temprano posible. Entonces, esas son 3 días de abstinencia sexual. Dirán ustedes, ¿por qué son 3 días? Porque el espermatozoide solo dura 72 horas. Si yo le quito, si ella me viene el paciente con un 4, con 5, con 6 días, entonces, ¿qué pasa? Que me va a salir más espermatozoides muertos que vivos. A veces da pesar que uno manda al paciente ya con los 3 días de abstinencia y le dicen al laboratorio, no, tiene que ser con 7 días de abstinencia. Quiere decir que quien está ahí en el laboratorio no tiene ni idea de cuánto dura vivo un espermatozoide. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, el análisis del semen, ven ustedes ahí el cuadrito, dice que el volumen eyaculado es mayor de 1.5 ml. Entonces, entre 1.5 y 5, nosotros consideramos normal la eyaculación. La concentración de espermatozoides mayor de 215 por 10 a la 6. La movilidad mayor del 40%. La movilidad progresiva mayor del 30% y la morfología mayor del 4% de las formas normales. Entonces, ¿qué pasa? Que van a llegarles pacientes a ustedes que les llegan con 1 ml, les van a llegar con la movilidad en un 5% y les van a llegar con concentraciones de espermatozoides de 2 millones, de 1 millón. Entonces, cuando a ustedes les pasa esto, de que tiene bajo el volumen, baja la movilidad y baja la concentración de espermatozoides, ustedes tienen que ir pensando en un varicocele, porque esos son los 3 aspectos que le va a alterar un varicocele. Bueno, ya hablamos con eso de la recolección. Siempre tiene que ser en el laboratorio y con una descarga. El mejor ejemplo que les pongo yo es viernes y el lunes hacerse el examen. Ahí se ven las características físicas y variables de las medidas, análisis del semen asistido por computadora, que eso ya se hace en un laboratorio, perdón, en un centro especializado de esterilidad, el análisis de leucocitos en el semen. Por eso es que es muy importante, si salen leucocitos presentes en el semen, siempre es importante pedir un espermocultivo. ¿Por qué? Porque tengo que determinar si a este paciente le sale una bacteria, quiere decir que este paciente va a presentar una prostatitis bacteriana. Entonces ya me van a dar el antibiograma y le voy a dar el tratamiento antibiótico de acuerdo al antibiograma que me mandan del laboratorio. Ya los otros exámenes, el análisis de anticuerpos, de antiespermatozoides, análisis de hinchación hiposmótica, pues esto ya los hacen en los centros de esterilidad. Antes nosotros teníamos el problema que una pareja teníamos que mandarla a Costa Rica, a Guatemala, México, Estados Unidos. Ahora ya tenemos centros aquí especializados. Tenemos el centro urológico con la doctora Fátima. Tenemos aquí en Viera el doctor Darwin García, que es la inseminación artificial. En San Pedro, que tenemos el Bendaña también. Y son centros bien especializados. Yo creo que uno de los, aquí en Tegucigalpa, de los mejores, pues sería el centro urológico con la doctora Fátima, porque sí ha llenado de lo que es tecnología ella aquí en el laboratorio.
Pruebas genéticas, igual. Me estaba explicando el doctor Natanael García, que es el esposo de la doctora Fátima, que ellos ya están haciendo incluso biopsias de embriones para ver si estos van a tener algún problema ya de alguna enfermedad, que eso es muy importante. Ya ellos tienen y cuentan con un banco de semen, que no lo teníamos acá también. Cuando nosotros vamos a ocupar un banco de semen en pacientes jóvenes que tienen cánceres testiculares, que ahí nosotros retiramos el testículo y estos pacientes tienen que ir a quimioterapia o tienen que ir a radioterapia, lo cual esto va a provocar alteración en los espermatozoides. Entonces, la ventaja de tener un banco de semen acá es que antes de empezar el tratamiento, estos pacientes los mandamos al centro para que ellos tengan ahí en el banco de semen ya su muestra para cuando ellos decidan casarse, pues hacerles el procedimiento de lo que es la inseminación o también in vitro. Hay pruebas complementarias como el análisis de orina. A veces les van a llegar pacientes a ustedes que tienen medio centímetro de volumen de semen. Es muy importante que cuando llegan estos pacientes con semen muy bajo, es importante pedirle un examen general de orina poscoito, le decimos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Le decimos al paciente haga relaciones sexuales en la noche y en la mañana, de la primera orina de la mañana, del segundo chorro, se va a hacer un examen de orina. Pero ustedes le tienen que escribir ahí examen de orina, valorar presencia de espermatozoides. Si hay presencia de espermatozoides es porque este paciente está teniendo una eyaculación retrógrada, por lo cual por eso está tirando un poquito de semen. Lo bueno es que nosotros, los urólogos, les damos tratamiento con alfa bloqueadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una eyaculación retrógrada? Si el paciente no ha sido operado de la próstata, entonces porque tiene una incompetencia de lo que es el esfínter. Y ahí usamos nosotros lo que son los alfa bloqueadores para volver a mejorarle este tipo de eyaculación para que ya sea anterógrada y no retrógrada. Y ustedes notan la diferencia cuando ya se le da el tratamiento con alfa bloqueadores y le hacen una prueba al mes, entonces ya vemos que ya va disminuyendo la presencia de espermatozoides en la orina para que este paciente vaya aumentando y mejorando la calidad de los espermatozoides. El cultivo de semen, como ya dije, siempre que ustedes miren leucocitos en presencia de un espermograma, siempre háganle un cultivo para descartar que no vaya a tener cualquiera de estas enfermedades que salen ahí en el cuadrito, como ser gonorrea, clamidia, una tricomoniasis vaginal y la Escherichia coli, que es la más frecuente por lo que les digo de las relaciones sexuales anales en algunas parejas. Pruebas radiológicas. Siempre es muy importante pedirle un ultrasonido testicular Doppler a este paciente para descartar varicocele. ¿Qué es lo que yo ando buscando en un ultrasonido testicular Doppler? Ando buscando la vena espermática, que esa es la que me va a provocar el varicocele. Ya vamos a ver unas imágenes más adelante que el varicocele es por grado, grado 1, 2 y 3. Entre más grados va, se va a ir deteriorando más los espermatozoides. Entonces, ¿por qué le hacemos el ultrasonido testicular Doppler? Porque la vena espermática debe de medir 2 milímetros. El radiólogo lo pone a hacer esfuerzo, una valsalva, y estas aumentan a 2, a 3 o a 4 milímetros. Entonces, con eso diagnosticamos que hay un varicocele. Entonces, por eso es muy importante el ultrasonido testicular Doppler. Venografía se realiza mediante canalización percutánea de la vena yugular o la vena femoral primitiva, que eso casi no lo usamos. Sí usamos la ecografía transrectal. Ustedes me dirán, pero ¿para qué se le hace un ultrasonido transrectal a un paciente estéril? ¿Por qué? Porque van a haber pacientes que nos llegan con azospermia, cero de espermatozoides. Entonces, el protocolo es hacerle un ultrasonido transrectal. ¿Por qué? Porque yo entro con el transductor y yo tengo enfrente la próstata y tengo de frente las vesículas seminales. Igual las vesículas seminales deben de medir 2 milímetros. Si ya tienen 3, 4 o 5 milímetros es porque hay una obstrucción a nivel de lo que son las vesículas seminales. Entre un ultrasonido transabdominal y un ultrasonido transrectal es preferible hacer un ultrasonido transrectal. La tomografía para estos casos, pues casi no la usamos nosotros.
Y de ahí viene la última parte que son las biopsias. Las biopsias, ¿cuándo las vamos a hacer? Cuando un paciente no tiene, sale con azospermia, no tiene varicocele, tiene sus pruebas hormonales normales y le hacemos la biopsia testicular. ¿Qué es lo que yo voy a obtener con la biopsia testicular? Hacemos una pequeña incisión en el escroto de 1 centímetro, abrimos lo que es la capa vaginal de lo que es el testículo y sacamos túbulos seminíferos. ¿Por qué los túbulos seminíferos? Porque ahí es donde se da la espermatogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Que si este paciente me dice que no hay espermatogénesis, este paciente es estéril completamente. Aquí es donde se platica con la pareja para que los pacientes hagan adopciones, ¿verdad? De niños. Tenemos la aspiración de varios hitos de testículos con aguja fina. Esto es para cuando los pacientes tienen también azoospermia y se les puede hacer punciones con aguja fina para ver si podemos obtener de alguno de los túbulos seminíferos espermatozoides, para ver si esto se puede realizar una inseminación o una in vitro. Tenemos que hay causas pretesticulares, hay testiculares y posttesticulares. En las causas pretesticulares tenemos generalmente las enfermedades hipotalámicas. Tenemos la deficiencia de gonadotropina, que es el síndrome de Kallmann. Tenemos deficiencia aislada de lutropina, que es el eunuco fértil. El eunuco fértil tenemos que es el síndrome de Pascualini, se llama, y Burr. Pascualini y Burr en 1950 hicieron estudios en pacientes que eran eunucos, pero tenían producción de LH, pero la LH no era activa. Entonces, a estos pacientes por eso se les dice eunuco fértiles. A ellos se les empezó a poner gonadotropina coriónica humana, se miraba que producían LH, pero era una LH que no era activa. Por eso es que se les dice eunuco fértil. Y la deficiencia aislada de la filotropina, síndromes hipogonadotrópicos, congénitos también, y tenemos enfermedades hipofisiarias. Entre las enfermedades hipofisiarias, siempre andamos buscando un tumor de lo que es la hipófisis. ¿Qué es lo que va a suceder? En algunos pacientes no presentan varicocele, ahí es donde tenemos que pedir las pruebas hormonales, que son la LH, la FSH, la prolactina y la testosterona. ¿Qué es lo que va a suceder en estos casos? Hay veces pacientes que presentan la testosterona sumamente baja y la prolactina está elevada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Remitirlo donde un endocrinólogo para que éste vaya a determinar si hay un tumor en lo que es a nivel de la hipófisis. Por eso es muy importante si hay hiperprolactinemia en estos casos donde no hay un varicocele, pero el paciente tiene alteraciones del esperma. Porque acuérdense que tener muy baja la testosterona o tener muy alta la testosterona va a producir malos espermatozoides. Entre las causas testiculares tenemos el síndrome de Klinefelter, que es uno del XXY, que es uno de los más frecuentes que vemos. El síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan normalmente es, a veces queremos palpar nosotros los epidídimos y están ausentes. Vamos a encontrar ciertos grumos ahí, pero no se siente que sea un epidídimo. Tenemos actividades defectuosas de los andrógenos, por eso pedimos lo que es las pruebas hormonales. Lesiones testiculares como una orquitis, torsión o traumatismo, siempre hay que tratarlas para mejorar la calidad de los espermatozoides y, como les digo, hacer un examen físico completo de que estos no vayan a tener criptorquidia o el varicocele. Entre las causas posttesticulares tenemos obstrucciones del aparato reproductor. Aquí vemos bloqueos congénitos, ausencia congénita de lo que es los conductos deferentes, que es el síndrome de Young, poliquistosis renal, bloqueos adquiridos, vasectomías, cirugías inguinales que a veces apretan demasiado, le ponen la malla de Marlex, ahora ponen unas conizaciones ahí, quedan muy apretados, entonces este paciente puede presentar posterior a la cirugía inguinal
o en la hernioplastia, dolor, por lo cual le va a provocar incluso una atrofia testicular. Tenemos siempre de las posttesticulares, síndromes de cilios inmóviles, defectos de la madurez, infertilidad inmunitaria, trastornos del coito. Siempre es importante preguntarle al paciente si hay disfunción eréctil, porque hay muchos pacientes que tienen disfunción eréctil. Lo normal es que un paciente tenga erecciones nocturnas y erecciones matutinas. Eso es muy importante que estos pacientes siempre tengan esto. Si no lo tienen es porque ya tienen problemas de disfunción eréctil. Ya ahí hay que hacer otro tipo de exámenes para mejorar esta disfunción eréctil. Normalmente la disfunción eréctil vemos las primeras enfermedades que nos pueden provocar disfunción eréctil, ser hipertenso, ser diabético, la obesidad, ahora está provocando muchos problemas de infertilidad también. Y es muy importante que lo que es la Viagra, la Levitra y la Cialis se hicieron exclusivamente para pacientes hipertensos y pacientes diabéticos, pero ahora lo usan más incluso los jóvenes por apantallar a las muchachas. Se ha hecho un estudio a nivel mundial en el cual lo usan más los jóvenes que los adultos para, para sentirse más hombres. Entonces, la exclusividad de lo que es este tipo de medicamentos para la difusión eréctil es para hipertensos y para diabéticos. El calendario para hacer relaciones sexuales ya dijimos que 2, 3 veces por semana, por lo menos ya después de los 60 años, hagámoslo una vez a la semana. Si lo hacen todos los días, háganlo todos los días mientras puedan, porque ya después está muy difícil la situación. Y tenemos los tratamientos de infertilidad masculina con tratamientos quirúrgicos. Si ustedes ven ahí la pantalla, el varicocele, aquí vemos los riñones, este es el riñón derecho, el riñón izquierdo. De la vena renal izquierda sale la vena espermática izquierda hacia el testículo izquierdo y de la vena cava sale hacia el testículo derecho. ¿Por qué es más frecuente el varicocele del lado izquierdo? Porque esta vena es más larga que la del lado derecho. Cuando nos salen varicoceles bilaterales, siempre es muy importante pedirle al paciente que le hagan un ultrasonido renal, porque se dice en la literatura que cuando hay un varicocele del lado derecho, puede acompañarse de un tumor testicular, un tumor renal, perdón, del lado derecho. Entonces, siempre que salga un varicocele derecho, háganle un ultrasonido renal para ver si no hay tumor. Lo que les explicaba, los tipos de varicocele, tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3. El grado 1 no lo vemos a simple vista, siempre un testículo es más grande que el otro y uno es más abajo que el otro, pero no veo ninguna alteración. Ya el grado 2 ya vemos varices, que son estas que ven aquí en el escroto, y el grado 3 que ya vienen como que si fuera una bolsa de gusanos. Entonces, entre más van teniendo los grados, más va a ir deteriorando los espermatozoides. Hay algunos colegas que encuentran pacientes con varicocele grado 1 y les empiezan a dar medicamento para mejorarle la calidad del espermatozoide. Va a mejorar, pero no al 100%. Entonces, en el caso de un varicocele, hay que quitar primero el varicocele para poder darle este tipo de medicamentos y mejorar la producción de espermatozoides. Por ejemplo, tenemos aquí la reversión de la vasectomía. La reversión de la vasectomía es la vasovasostomía, que es lo que están viendo ahí ustedes, es volver a unir los conductos deferentes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay pacientes que tienen 30, 40 años de que hicieron una vasectomía. Doctor, fíjese que es que me casé con una paciente joven y quiere hijos. Y a mí hice la vasectomía hace 30 años. Aunque se la hagan, no van a poder quedar con con producción. Se dice en la literatura que para volver a hacer una vasovasostomía, estamos hablando que sea por lo menos 3 años después de haberse hecho una vasectomía, pero no 30, 40 años después de haberla realizado. Tenemos otro de los tratamientos cuando hay obstrucción. Hay pacientes que nos van a llegar con azospermia y nos dicen que no eyaculan. Entonces, es muy importante revisar el verum montanum, que es lo que están viendo ustedes aquí. El verum montanum es por donde nosotros los varones eyaculamos.
y eso a veces está obstruido. Entonces, con un receptoscopio, cortamos esa parte de ahí para que el paciente pueda empezar a eyacular. Ok, tenemos tratamiento sin cirugía, que es la leucocitospermia, que es el uso de antibiótico de amplio espectro, dice, con doxiciclina, trimetoprim sulfa. La eyaculación frecuente, por lo menos les digo que hay que hacerla 2, 3 veces por semana. Hay evidencia creciente de que las vitaminas y antioxidantes, además del glutatión y ácidos grasos del omega, esto nos va a ayudar a reducir las especies de oxígeno reactivo dentro del semen y mejora la movilidad de los espermatozoides. La otra es el tratamiento del coito. Siempre es muy importante explicarle o preguntarle a la pareja en qué momento le vino la menstruación a su pareja. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular 14 días. Acuérdense que la ovulación solo son 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros le tenemos que explicar al varón si es exacta la ovulación, entonces tiene que empezar por lo menos 3 días antes de ese día que esperamos la ovulación o 3 días después. O sea que más o menos van a estar haciendo relaciones sexuales los 7 días continuos para agarrar el día de la ovulación. Tenemos tratamientos médicos también como la hiperprolactinemia, que eso ya nosotros se lo mandamos a los endocrinólogos, ¿verdad? Para ver eso cuando tienen la prolactina elevada, porque probablemente, como les digo, siempre que hay una hiperprolactinemia puede ir acompañada de un tumor de la hipófisis. El hipotiroidismo. Ahora es muy importante que nosotros, como urólogos, pidamos al paciente que tiene mayor de 50 años siempre su antígeno prostático específico para ver cómo está la función de la próstata, la testosterona total, porque acordémonos que cuando ya llegamos a los 50 años, la testosterona va en bajada. En la mujer es la menopausia, en el hombre es la andropausia. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llegan muchos pacientes con problemas de disfunción eréctil porque tienen por el suelo la testosterona. Entonces, ¿cuál es el manejo que nosotros le damos cuando llegan con la testosterona baja? Uno, se puede empezar con multivitaminas, ¿verdad? Si este paciente al mes le volvemos a hacer nosotros un examen de testosterona y no llega al porcentaje que nosotros queremos, entonces después viene lo que es la testosterona inyectable. La testosterona inyectable solo son 4 inyecciones al año. Es muy importante que antes de que nosotros le vamos a empezar un tratamiento de hormona testosterona a un paciente, tenemos que chequearle bien la próstata, que este no vaya a tener un cáncer, porque si tiene un cáncer de próstata, esto más bien le va a incrementar el cáncer. Entonces, por eso es muy importante el examen físico de la próstata. El citrato de clomifeno era un medicamento que usábamos mucho antes los urólogos, hace 20, 25 años. De hecho, los ginecólogos lo usan, o no sé si lo usan todavía, lo usaban para regular la menstruación. Nosotros lo utilizábamos para mejorar la calidad del espermatozoide. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que la indicación es dar de lunes a viernes, dábamos 50 miligramos, descansábamos sábado y domingo el paciente, pero la situación es que lo que mejoraba era el conteo de espermatozoides, pero no mejoraba tanto lo que es la velocidad del espermatozoide ni el volumen del espermatozoide. Entonces, por eso es muy importante. Y la otra es que había que hacerle por lo menos un chequeo de testosterona entre 3 semanas a 4 semanas para ver si no se había elevado la testosterona y estaba por arriba del rango normal. Porque acordémonos que si tiene baja la testosterona, hay mala producción de espermatozoides. Si está muy elevada la testosterona, también va a haber mala producción de testosterona. Y por eso vino lo que es Espermotren, que este es un medicamento que sí es bien completo. Algunos colegas le dan el Espermotren al paciente o le dan el clomifeno también al paciente y él tiene varicocele. Él no va a mejorar al 100% esa producción de espermatozoides,
puede mejorar el conteo, pero no el volumen de semen ni la velocidad del semen. Entonces, ¿por qué damos espermotren? Porque revitaliza el esperma de forma natural. Tiene un papel importante en la capacidad reproductora masculina. Tiene una perfecta sinergia entre los componentes antioxidantes, máxima revitalización del esperma, mejora los parámetros del espermograma, aumenta la motilidad espermática. Entonces, si ustedes ven este medicamento, sí es completo. ¿Cuáles son los componentes que trae? Todos estos: fructosa, zinc, vitamina B6, B12, ácido fólico, selenio, Pygium africanum, arginina y vitamina E. ¿La fructosa para qué? Es esencial en la motilidad espermática. El zinc normaliza los niveles de testosterona. La B6 interviene en el metabolismo de las proteínas y carbohidratos. La B12 un papel fundamental en la síntesis de RNA y DNA. El ácido fólico aumenta la concentración de esperma. El selenio responsable de la motilidad espermática. El Pygium africanum que mejora los síntomas de la hiperplasia prostática. Por eso es que nosotros tenemos que valorar la próstata aunque el paciente esté joven. La indicación para un chequeo prostático estamos hablando arriba de 40 años. Tengamos o no tengamos síntomas. Pero el problema es que casi todos los pacientes ya vienen de 50, 55, 60 años cuando empiezan los síntomas. Entonces, lo que queremos prevenir es un problema prostático. Y este medicamento trae incluido para mejorar la sintomatología prostática que no lo trae otro medicamento. La arginina, que es un vasodilatador natural que mejora la disfunción eréctil. Usamos mucho, incluso la arginina sola en la disfunción eréctil se le da hasta por 3 semanas o 4 semanas. Y la vitamina E que interviene activamente en los procesos de espermatogénesis. Entonces, si ustedes ven, este medicamento es completo porque cubre todo. Y sí mejora tanto lo que es el volumen del semen, la movilidad del semen y la concentración de los espermatozoides. Entonces, ¿cómo lo uso yo? Yo le hago primero la varicocelectomía al paciente y después le empiezo a dar espermotren. A los 75, 80 días le hago el otro espermograma. A veces nos llegan pacientes que tienen 1 o 2 millones de espermatozoides. Con el hecho de operarle el varicocele y darle espermotren, hemos visto pacientes que nos llegan a 35, 40 millones en los primeros 75 días. En lo que es la literatura a nivel mundial, todo aquel paciente que es operado de varicocele, normalmente el 60% de estos pacientes a los 6 meses va a embarazar a su pareja. Entonces, por eso es muy importante utilizar el espermotren. Las tecnologías de reproducción asistida, pues ya tenemos la inseminación artificial, inseminación intrauterina, perdón, y la fecundación in vitro, ¿verdad? Que ya tenemos aquí centros especializados en Tegucigalpa. Se dice que para que nosotros hagamos una inseminación se ocupan 3 millones que sean de buena calidad. Y en cuanto a lo que es la fecundación in vitro, se necesitan de 500.000 a 5 millones para una fecundación in vitro. Aquí hay excelentes centros, ha funcionado muy bien y ha habido muchas parejas que se han favorecido de estos centros para la fecundación, pacientes que tienen 7, 10 años de estar casados y no pueden tener hijos. Entonces ya nosotros vemos qué es lo que tenemos que irle buscando a la pareja. La pareja la tiene que ver la mujer, el ginecólogo, y el varón tiene que ser visto por el urólogo. Entonces quiero que quede claro que toda pareja que tenga más de un año, que no tenga ninguna una anticoncepción, este tiene que verse al varón y ser remitido al urólogo. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Ay, siéntese aquí. Agradezca. Y aquí están las preguntas. Buenas noches. Ok. Agradecemos a todos por su audiencia, acompañarnos el día de hoy y vamos a leer lo que son las preguntas. Ok. Lo leo esto.
Como comorbilidad. Paciente sin ninguna comorbilidad puede tomar. No, eso es lo que dice el profesor. Ok. Dígame a ver si lo escuchan. ¿Me escuchan? Ok. Hola. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, las preguntas son las siguientes. Pregunta el doctor Pablo Ordóñez. ¿Paciente sin ninguna morbilidad podría tomar espermotren? Sí, claro que sí. El espermotren básicamente son todos los componentes que ustedes vieron ahí y eso no le afecta a ningún paciente. Eso más bien se está usando mucho los antioxidantes en estos casos. En pacientes que tienen disfunción eréctil se le puede dar también espermotren. Aquí. Aquí no lo oigo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se presentan casos de varicocele? Y si nos puede hablar un poco más de síndrome XXY. Y lo felicito por la excelente presentación. Bueno, el síndrome de Klinefelter, que es el de XXY, son pacientes que son eunucos estériles, ¿verdad? Tienen algunas características físicas, tienen los brazos bien largos, genitales muy pequeños y normalmente son completamente estériles. Entonces, es lo que les digo, que lo importante ahora es que ya tenemos el centro urológico en el cual ellos hacen ya biopsias a los embriones para saber qué tipo de enfermedades podría tener este embrión. Entonces, esa es la importancia de la tecnología que trae ahorita la doctora Fátima Martínez, ¿verdad? Buenas noches, excelente exposición. ¿Cuál ha sido su experiencia con el producto y en qué casos le ha resultado? Yo a todos mis pacientes con varicocele, que lo opero de varicocele, siempre les doy el espermotren posterior a la cirugía y a los 75 días le hacemos el espermograma nuevo y la verdad es que sí le funciona muy bien al paciente porque ya está comprobado que este medicamento con los antioxidantes y todo lo que vimos ahí que tiene de componentes, esto le mejora tanto las tres situaciones que teníamos problema, el volumen, la movilidad y la concentración de espermatozoides. Felicidades. ¿Hasta cuánto tiempo puede utilizar espermotren? Yo les doy por 3 meses, pero al mes les hago un control para ver cómo está el espermograma, pero lo ideal son 3 meses. Un abrazo, Alberto. Aquí. Buenas noches, excelente presentaciones. Los pacientes postoperados de varicocele se convierten en un paciente con problemas de fertilidad en un 100%. A los 6 meses el paciente ya puede embarazar a su pareja y como les digo, ustedes notan la diferencia cuando antes del procedimiento tienen 2, 3, 4 millones de espermatozoides y con el tratamiento y la cirugía llegan hasta 30, 40 millones o más todavía. De hecho, yo tengo pacientes que años después todavía quedan con un número de espermatozoides dentro de lo normal. Pacientes con diabetes mellitus que presentan difusión eréctil pueden tomar espermotren. Sí pueden tomar, pero ya estos pacientes, acuérdense que la diabetes y la hipertensión son las primeras enfermedades que nos van a provocar disfunción eréctil. Ya estos pacientes a veces requieren de tratamientos como tadalafilo, sildenafilo, además del espermotren si se le puede dar, pero ya estos ya son más específicos para una disfunción eréctil. En pacientes con teratospermia, ¿qué, qué personaje mejora el porcentaje? Mejora el uso de espermotren. Excelente presentación. Bueno, yo diría que en ese tipo, a mí me han mejorado muy bien estos pacientes con el espermotren.
posterior al problema de esto. Excelente presentación. Aquí. Buenas noches. En caso de no contar con un ultrasonido Doppler, Ajá. ¿puede indicarse un ultrasonido normal? No, es que lo ideal es un ultrasonido Doppler porque son a color. Entonces, ese era el problema que teníamos antes. En el ultrasonido blanco y negro no sabíamos cuál era la vena ni cuál era la arteria. En cambio, ahora sí sabemos porque se mira color azul la vena y color rojo la arteria. Entonces, lo ideal es el Doppler. Ok. Buenas noches. Si es varicocele grado 1, ¿siempre se debe operar o cree que solo con espermotren puede resolver? Bueno, les voy a explicar algo ahí. Hay muchos pacientes que me vienen a mí con varicocele grado 1, que ya ha tenido 2, 3 hijos, ¿verdad? Si ya tuvo hijos, ¿para qué lo voy a operar? Entonces, yo le opero al paciente, pero en aquel paciente que no ha tenido hijos y que tiene varios tiempos de estar con una pareja y no ha podido procrear. Ese paciente sí lo operamos de varicocele, pero el paciente que ya ha tenido hijos, no hay necesidad. Y sí puede mejorar con el espermotren, aunque tenga el varicocele. Como les dije al principio, si tiene varicocele y le da espermotren, si no ha tenido hijos, va a mejorar, pero no al 100%. Entonces, lo ideal es quitar el factor, que es el que está provocando el problema, que es en caso el varicocele. Buenas noches. ¿En qué beneficia espermotren a pacientes con eyaculación precoz? No, con eyaculación precoz ya utilizamos otro tipo de medicamentos. Acuérdense que la eyaculación precoz tiene dos factores primordiales. Uno es el estrés y el otro es la relación sexual muy espaciada. Por eso yo les digo de que las relaciones sexuales, 2, 3 por semana, pero hay unos que lo hacen al mes, a los 2 meses. Entonces, estos pacientes ya van con demasiado deseo y ahí es donde viene el problema de la eyaculación precoz. Entonces, ya tenemos medicamentos que son exclusivos para eyaculación precoz. Sí, es hipertenso con Ok. ARA2. ¿Pacientes hipertensos con uso de ARA2 tiene algún riesgo de padecer infertilidad o algún problema de fertilidad? Bueno, es que los hipertensos van a presentar, acuérdense, disfunción eréctil. Y de la disfunción eréctil va a venir el problema de la infertilidad. Pero la infertilidad va a ser por el problema de la disfunción eréctil, que es uno de los ítems que tocamos ahí. Y la última pregunta, ¿se puede utilizar espermotren en pacientes sanos solo como mantenimiento de la buena salud? Felicidades, muy buena presentación. Sí, sí se puede. Perfectamente se puede para mejorar la calidad de espermatozoides. Y también, como le digo, sirve como antioxidante para el cuerpo. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Oquelí por excelente presentación, agradeciendo también a los médicos que pudieron asistir y disculpándonos por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Tengan una feliz noche y los esperamos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y apague su cámara acá. Su mic. Y se lo detengo. Ahí.